Bueno, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañero. Yo hoy día le voy a explicar sobre el tema de desarrollo basado en reutilización. Estudio en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, FINOR. Estoy en la materia de Sistema de Información 1. El docente es el ingeniero Víctor Córdoba Siles y yo soy Mauricio Reyes Ortiz, ¿no? Eh, Voy a tratar de explicarle el tema lo mejor posible porque no soy un experto en esto. Ok, los objetivos. Conocer los diferentes modelos de procesos de software que actualmente se conocen y utilizan en proyectos informáticos. Eh, Aprender los conceptos fundamentales acerca de desarrollo basado en reutilización. Aprender los pilares fundamentales del desarrollo basado en reutilización. Conocer la ventaja y desventaja y cómo aplicarlo. Bueno, el contenido que vamos a ver en este tema es qué significa reutilizar, los modelos de proceso de software, qué es el desarrollo basado en reutilización, en qué consiste, cómo nació su historia, las fases fundamentales, ejemplo de cómo hacer la reutilización de componentes, la ventaja, la desventaja, las conclusiones y la bibliografía. Okay. ¿Qué significa reutilizar? Para que comprendamos mayor el tema, ¿no? Volver a utilizar algo, generalmente con una función distinta a la que tenía originalmente. Entonces nos dice que es volver a utilizar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, a alguien se le ocurrió, ¿no?, reutilizar una llanta de un auto y reutilizar una pistola de una gasolinera y también una especie de tubo aquí y hizo como un tipo sistema de lavandería con su grifo. También reutilizar, digamos, significa agarrar esas herramientas que ya existen y adaptarlo a lo que queremos hacer o al nuevo sistema. Por ejemplo, aquí alguien aquí tuvo la idea de reutilizar una memoria RAM, un disco duro, un microprocesador y entonces así se formó la computadora, ¿no? Después, eh, el sistema operativo Windows es un estándar, ¿no?, para muchas computadoras en el mundo, entonces por eso las personas o las empresas lo utilizan en la mayoría de las computadoras y ya no tienen que estar desarrollando de nuevo un nuevo sistema. Aquí también a alguien se le ocurrió reutilizar su bota ya antigua que no le servía y hizo una especie de macetero, ¿no?, para su planta de su jardín. Después aquí a este chico se le ocurrió reutilizar botella y la hizo una especie de balsa. Después aquí a alguien se le ocurrió reutilizar eh, una placa de Arduino. También reutilizó las hélices de un dron que ya no le servían. Reutilizó también una aplicación para manejar el dron que le encontramos esta en Play Store. Y así formó el dron casero. Entonces, la mayoría de estas personas reutilizaron, ¿no?, componentes que ya existían y no tuvieron que inventar. Ahora vamos a ver los modelos de proceso de software. Dice: un modelo de proceso del software es una descripción simplificada de un proceso del software que presenta una visión de ese proceso.
Esto en español sería que son métodos, ¿no? O caminos que podemos seguir para desarrollar un software. Por ejemplo, aquí tenemos los modelos, codificar y corregir, modelo en cascada, desarrollo evolutivo, desarrollo formal de sistema, desarrollo basado en reutilización, desarrollo incremental y desarrollo en espiral. El que vamos a ver hoy día es el desarrollo basado en reutilización. Entonces, ¿qué es el desarrollo basado en reutilización? Dice, el modelo basado en reutilización se basa en la existencia de un número significante de componentes reutilizables, cuales se integran en el sistema más que desarrollarlo desde cero. Las personas que trabajan en el proyecto buscan diseños o códigos similares para modificarlo a lo requerido e incorporarlo en el sistema. Esto básicamente nos dice que es agarrar componentes que ya existen y integrarlo a nuestro sistema nuevo que vamos a desarrollar. Eso dependiendo si nos sirve o no, o si es parecido a nuestro sistema, ¿no? que vamos a hacer. Por ejemplo, dice JFreeChart es una librería Java que permite generar gráficas de diferentes tipos con las que visualizar datos. Entonces la mayoría de los ejemplos que le voy a dar en este tema es sobre el lenguaje Java. Por ejemplo, si en tu sistema vas a necesitar hacer gráficas como tortas o barras, puedes implementar esta librería JFreeChart que es para realizar estos gráficos. ¿Y cómo lo hace? Aquí en tu código la importas, no la librería. Aquí como vemos en la parte de arriba, aquí la importó con la palabra import. Y ahí la importas la librería esa. Y cómo la utilizas en tu código, simplemente le llamas a la clase, crear un objeto y después mediante ese objeto ya puedes acceder a los métodos ya. Y así la utilizas. Ahora, ¿en qué consiste básicamente el desarrollo basado en reutilización? Bueno, la idea de esto es reutilizar elementos y componentes en lugar de tener que desarrollarlos desde un principio o de cero, digamos. Ya como están ahí las herramientas, ya uno las trae, ¿no? Y ya las reutiliza para no estar desarrollando de nuevo de cero, porque así se tarda uno mucho. Por ejemplo, ¿qué podemos reutilizar? Software entero, clase, librería, métodos y procedimientos, objetos, interfaz de usuario, etcétera. Ahora, vamos a ver los orígenes, cómo nació su historia. Dice, fue motivada por los desarrolladores de que el modelo orientado a objetos no aplicaba la reutilización, por lo que se debía tener un acceso al código fuente. Entonces, este señor que vemos aquí, Malcolm Douglas McElroy, es un matemático, ingeniero y programador estadounidense. La idea de que el software debe estar construido de componentes prefabricados por primera vez llegó a ser prominente con el discurso de Douglas McElroy en la conferencia de la OTAN sobre la ingeniería software en Garmisch, Alemania, en 1968. Entonces en ese año nació esto. La inclusión subsecuente de McElroy de tubería y filtro en el sistema operativo Unix fue la primera implementación de una infraestructura para esta idea. Entonces este señor propuso que se implementara, se reutilizara tubería y filtro y se adaptara, ¿no? al sistema operativo Unix, se implementara. Entonces esa fue la primera reutilización que se hizo y de ahí nació el desarrollo basado en reutilización.
¿Y qué son estas tuberías de filtro? Aquí miren, dice una tubería de filtro es un programa para procesar cadena de datos. Entonces esta tubería de filtro ya existía ya, que es un programa. Entonces este señor lo que hizo fue reutilizar esta herramienta o este programa y lo implementó en el sistema operativo Unix. Entonces ya no tuvieron que desarrollarlo de cero y eso le ahorró tiempo y trabajo, ¿no? Ahora lo primordial de este tema son estas fases fundamentales. Consta de 6 pilares, pero son 4 lo más importante, ¿no? Como vemos aquí, los que están de color amarillo son lo más importante. Vamos a ver uno por uno, a ver. El primero, definición de requerimientos. El segundo, análisis de componentes. El otro, modificación de requerimientos. El otro, diseño de sistema con reutilización. El otro, desarrollo e integración. Y por último, validación del sistema. Vamos a ver detalladamente a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Definición de requerimientos. Dice, se definen o establecen los requisitos que tenemos para el nuevo software. Entonces aquí definimos o establecemos los requisitos. Análisis de componentes. Se buscan componentes para implementar la especificación de requerimientos. Entonces mediante los requerimientos analizamos y buscamos los componentes. Modificación de requerimientos. Entonces dice, los requerimientos se modifican para reflejar los componentes disponibles. Si eso no es posible, se buscan soluciones alternativas. Entonces una vez tenemos los componentes, tomando en cuenta los requisitos, aquí lo modificamos estos componentes y lo modificamos como nosotros lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces aquí el siguiente dice diseño de sistema con reutilización. Se diseña o se reutiliza un marco de trabajo para el sistema, tomando en cuenta los componentes disponibles. Si no hay componente adecuado, se diseña otro nuevo. Entonces una vez hechas estas tres primeros pilares, entonces aquí, si aquí nos sirven los componentes y lo modificamos bien, entonces aquí ya podemos diseñarlo ya de cómo van a ir estructurados en nuestro sistema, de qué forma van a ir. El otro pilar es desarrollo e integración. Los componentes disponibles se compran, los componentes no disponibles se desarrollan y todos los componentes y los sistemas se integran. Una vez ya hicimos estas 4 fases y todo nos sirve, los componentes que hemos reutilizado, entonces aquí ya lo desarrollamos, lo integramos en nuestro código y básicamente eso lo integramos, ¿no? Ya para terminar la validación del sistema. Dice el proceso de revisión al que se somete el sistema informático para comprobar que cumple con todas sus especificaciones y que es capaz de realizar su cometido. Entonces, si nuestro sistema, aquí probamos si funciona bien y si al usuario le gusta. Si está todo bien, excelente. Pero si tiene errores, vamos a tener que volver a corregir eso o adaptarlo a los requisitos que el usuario quiere, ¿no? Por ahí no le gustó cómo está diseñado o cómo está trabajando el sistema, entonces vamos a tener que corregir todas esas cosas, adaptarlo a lo que quiere el cliente o usuario.
Entonces, para que se entienda más esto, le voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si de una aplicación de calculadora dice se reutilizaron varios componentes como, como librería Math Script Engine Manager para hacer cálculos numéricos y librería JFrame para gráficos. Entonces, aquí como vemos hay una calculadora con una interfaz de usuario antigüita, y aquí hay una calculadora ya más moderna ya. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice que quiere una calculadora así como esta moderna de aquí, entonces quiere con nuevos colores, que tenga un tema puro y que sus operaciones la haga en tiempo real, que cuando haga una suma resta se vaya viendo ahí el proceso en tiempo real y el resultado. Entonces mediante los pilares ya vos tenés que ir guiándote. Por ejemplo, la definición de requerimientos. Entonces esos serían los requerimientos que te está dando la persona, ¿no? Que es eso, interfaz moderna, botón otro color, otro tema. Entonces esos serían los requerimientos. Entonces luego mediante eso analizamos los componentes ya nosotros. Qué es lo que se va a necesitar para eso. Para eso vamos a necesitar botones, vamos a necesitar librerías que hagan las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Vamos a necesitar formulario para poner encima todos estos botones. Vamos a necesitar caja de texto aquí para que se visualice las operaciones. Entonces así analizamos los componentes que vamos a necesitar. Luego sigue la modificación de requerimiento. Entonces lo que hacemos, ya una vez agarrado esos componentes, ya los modificamos a los requerimientos que quiere la persona, ¿no? El usuario. Entonces lo modificamos, color oscuro, los botones más grandes, otro color, que aquí muestre una caja de texto, y así. Después, diseño de sistema de reutilización, dice. Después ya aquí en el cuarto pilar ya lo diseñamos de cómo va a ir estructurado ahí. Si los botones, si este botón de aquí va a estar más grande, o va a estar arriba, o esto más abajo. O si queremos aquí podemos añadirle igual un menú para ver las opciones que tenemos nuevas aquí en la calculadora. Eso sería el diseño, ¿no? de los componentes de la nueva calculadora. Después lo desarrollamos y ahí lo integramos ya. Eso se refiere a que le demos, digamos, a cada botón un nombre. Como le vamos a dar a cada botón un nombre, entonces ya nuestro código ya lo vamos a hacerle el llamado, lo adaptamos ahí para que hagan las operaciones básicas con la librería, y eso sería, ¿no? Lo integramos más que todo. Y por último, validación del sistema. Entonces ya una vez que terminemos la calculadora, ya hacemos pruebas, ¿no? Para ver cómo está funcionando. Hacemos pruebas de suma, resta, todo eso. Si vemos que está funcionando bien, entonces ya le mostramos al cliente. Entonces si le da el visto bueno, bien, pues no. Entonces, pero si digamos nos dice los botones están muy grandes o muy chicos, o no me gusta el color, o quiero aquí una barra de menú, entonces vamos a tener que modificar esto,
por medio de estos requerimientos y vamos a tener que buscar otros componentes, otras librerías y vamos a tener que adaptarlo a la calculadora, ¿no? Entonces, eso sería este primer ejemplo. Otro ejemplo, para que quede más claro, aquí un software para patio de comida y bebida ya existente. Dice, se reutilizaron varios componentes como librería MAT, Script Engine Manager para hacer cálculos numéricos, librería JFrame para gráficos y un gestor de base de datos para almacenar la información de los productos y clientes. Y se adaptaron desarrollando un nuevo sistema rápido, menos trabajoso y moderno. Aquí vemos dos interfaces gráficas de este sistema, ¿no? De patio y comida. Uno aquí, el primero, como vemos, es antiguito a su interfaz gráfica. Y aquí a la derecha está la nueva interfaz gráfica. Si se dan cuenta, las interfaces son parecidas. Entonces, el desarrollador, digamos, vio que como el software es parecido, entonces reutilizó todo este programa, todo este software y aquí lo adaptó a las necesidades, a los requerimientos del cliente. Entonces, ¿cómo lo hizo? Por medio de los 6 pilares, ¿no? Guiándose ahí. Entonces, como vimos acá, definición de requerimiento. Entonces el cliente le dijo que quería una interfaz más moderna, que aquí muestre no solo el precio de los productos, sino que muestre el precio, cuánto está llevando y el total, ¿no? Que muestre también otras herramientas como facturación, imprimir la factura, todo eso. También que muestre acá más chico el menú, otro color, otro diseño, ¿no? Entonces, esos fueron los requerimientos. Después, entonces él analizó los componentes, como dice análisis de componentes. Analizó qué se iba a necesitar y como vio que es parecido este software antiguo al que vamos a desarrollar, que va a desarrollar él, entonces lo reutilizó todo el software y ya lo modificó, ¿no? Modificación de requerimiento, ahí como dice, ¿no? De hecho, él lo modificó, ¿no? Le cambió color, la letra, le puso más opciones, todo eso. Después, diseño de sistema con reutilización. Entonces, el diseño, él lo diseñó de otra manera, ¿no? Lo diseñó con eh, otro tamaño, otro color, otras funciones así. Quizás los botones son más chicos, tienen diferentes tamaños, todo eso lo diseñó, ¿no? Después desarrolla integración. Aquí ya digamos le dio vida a este sistema. Aquí ya es para la parte numérica. Aquí como dice acá utilizó la librería MAT, CreateEngine, para hacer los cálculos numéricos, ¿no? Luego para hacer los gráficos reutilizó la librería JFrame y para llevar un registro de los clientes y registro de los productos, entonces necesitó una base de datos, implementó una base de datos en el sistema y ya no tuvo que crear desde cero, ¿no? Eso le ahorra mucho tiempo al desarrollador de todo, mucho trabajo sobre todo. Y por último es el validación del sistema. Entonces ya el desarrollador hace las pruebas necesarias
para ver si hay errores lo corrige y luego le presenta al cliente, ¿no? Si está todo bien, ya aprobado. Si no, hay que hacer cambios dependiendo que diga también el cliente. Esos son dos ejemplos básicos, ¿no? Ahora, para que quede más claro, te voy a dar otro ejemplo de reutilización. Dice lo mismo lenguaje de programación reutilizan. Por ejemplo, podemos abrir un proyecto Java o C++ de la consola. Aquí, como vemos las dos primeras imágenes, eh, aquí hay la imagen de la izquierda, hay un proyecto Java ejecutado desde la consola. Aquí se abrió este proyecto y mostró una ventanita con un mensaje, con el famoso mensaje Hello World, ¿no? Y aquí en la derecha se abrió el proyecto en C++ y muestra un menú y le dio en la opción 1 que es abrir Excel y aquí ya abrió Excel. Ahora, ¿cómo reutilizan los lenguajes de programación? Este mismo procedimiento, este código de este mismo procedimiento lo han reutilizado aquí en el botón de compilar o ejecutar. Aquí vemos en C++ y aquí vemos en la parte derecha en Java, en el botón compilar o ejecutar. Cuando vos le das clic ahí, entonces eh, este lenguaje hace lo mismo que hemos hecho aquí. Directamente ya lo abre el proyecto, ya no, para que ya así vos no tengas que hacer todo este procedimiento de este código. Entonces ahí has reutilizado este código en este botón, ¿no? De esa forma ha hecho la reutilización en estos lenguajes. Otro ejemplo de reutilización. Se puede también reutilizar GUIs de menú. Los GUIs son interfaz gráfica de usuario e implementarlos en otro software a desarrollar, porque la mayoría de estos menús son estándares y mientras más estándares sean, esto tendremos más alternativa de actualizarlo o mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un menú de un programa en Java hecho con la librería JMenuItem. Aquí tiene el menú tiene la opción de archivo, editar y ayuda. Después aquí otro menú de bloc de notas. Tiene igual el archivo, edición, formato, ver, ayuda. Después menú de Microsoft Word. Tiene igual aquí su menú. Inicio, insertar, diseño de página, referencia y entre otros. Si te das cuenta, la mayoría son parecidos. Utilizan una ventanita larga y casi son las mismas opciones. Entonces, estos menús más que son estándar, ¿no? Se puede reutilizar ya, uno los adapta, lo modifica referente a su software o programa o aplicación que va a hacer. Si querés le puedes poner más opciones, otros colores, más ventanitas, etcétera, ¿no? Entonces, ya te hablé de cómo, cómo hacer reutilización. Ya te hablé de que puedes hacer reutilización, pero ahora ya te voy a hablar de cómo hacer la reutilización, ¿no? De estos componentes. Por ejemplo, importar librería escáner, recibir datos por teclado. Entonces, si en tu sistema eh, querés pedirle datos, información al usuario para que él ingrese, entonces puedes utilizar esta librería de escáner. Esta es para pedirle datos al usuario. Simplemente la importas aquí como vemos, importar la librería escáner, import java.youtube.scanner
Luego creas un objeto de esa clase escáner y luego por ese objeto llamas a su método, a un método que se llama nextLine. Ese va a leer los datos que entre el usuario, que ingrese el usuario por teclado, ¿no? Después la otra librería es mat, es para realizar cálculos numéricos como elevar a una potencia, seno, coseno, redondear, etc. Aquí vemos, este es un ejemplo en Java, que la importaron por java.lang.mat. Entonces igual lo mismo, creamos un objeto de esa clase y por medio del objeto vas a poder acceder a sus métodos o procedimientos y vas a poder hacer cálculos. Luego la librería JFrame sirve para crear venta de objetos gráficos, o sea, sirve para crear GUI o interfaz gráfica de usuario. Como hemos visto, la calculadora sirve esa librería para crear botones, crear archivos, caja de texto, crear formularios, para poner todos estos componentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, las ventajas de este modelo de reutilización son, son varias. Por ejemplo, disminuye el costo y esfuerzo de desarrollo. Entonces, como solo vamos a traer las herramientas que ya existen, entonces ya es menos trabajoso ya para el que va a desarrollar el programa y es menos costo igual. Entonces reduce el tiempo de entrega igual. Entonces, como ya lo vamos a desarrollar más rápido, entonces es más, en menos tiempo lo vamos a entregar el programa, ¿no? Disminuye los errores, ya que los componentes reutilizados han sido probados. Entonces, como estas librerías o clases o componentes ya han sido aprobados, ¿no? En los lenguajes, entonces no tienen errores, entonces con confianza podemos traerlo y implementarlo en nuestro software. Disminuye los riesgos durante el desarrollo, entonces hay menos probabilidad de que tengamos errores tanto antes, durante y después del desarrollo del software, ¿no? Bueno, así como tiene ventajas, tiene desventajas igual. Las desventajas son los compromisos en los requisitos son inevitables, por lo cual puede que el software no cumpla las expectativas del cliente. Bueno, esto se refiere que si al cliente no le gusta, digamos, algo del software que hemos hecho, por ejemplo, los colores, como le dije, o el diseño, entonces vamos a tener que adaptarlo nuevamente a los requisitos del cliente y vamos a tener que buscar otro componente y traerlo nuevamente y entonces adaptarlos, integrarlos, ¿no? Las actualizaciones de los componentes adquiridos no están en manos de los desarrolladores del sistema. Entonces, estas herramientas existen, la librería, las clases existen y nosotros podemos llamarla y adaptarla a nuestro sistema, pero no podemos, digamos, modificarla porque ya están ahí validadas, están como una especie de cerrada, digamos. Solo podemos usarla y adaptarla a nuestro sistema, pero no podemos modificarla. Las conclusiones del tema. Reutilizar trae beneficios significativos al desarrollo de software, como ahorrar trabajo y tiempo. Entonces existen métodos para reutilización de software que ayudan a reducir el tiempo de desarrollo y costo de mantenimiento de software. Entonces existen varios métodos o caminos, ¿no? El que hemos visto ahora es el desarrollo basado en reutilización, pero existen otros. Podemos reutilizar software siempre y cuando sea similar al que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, si como hemos visto la calculadora, entonces
digamos, había una calculadora antigua y otra moderna. Entonces, mediante la antigua ya hemos visto que el diseño era parecido, entonces la traemos y la modificamos ya a nuestro gusto o dependiendo de nuestros requerimientos. Bueno, y por último, la bibliografía. Eh, los libros que utilicé para sacar la información del tema son, por ejemplo, Ingeniería del Software, séptima edición, de Ian Somerville. Y el link del libro aquí está, si lo querés visitar. Desarrollo de software basado en reutilización, de Macario Pola Usaola. Ese es el segundo libro. Aquí está también el link del libro. Después las páginas web que utilicé también y visité, están aquí los links igual, si querés verlo. Bueno, eso ha sido todo del tema. Gracias por su tiempo y nos vemos en otro video. Chao.